En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días a usted, bienvenido. Hoy es domingo 5 de mayo de 2019. Esta es la emisión 18.504 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. ¡Ah! Tu éxito ya estaba ahí cuando el botón de borrar todavía no existía. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. El pasado miércoles 1 de mayo se celebró en el mundo el Día Internacional del Trabajo. Desde luego que en Colombia pues también hubo diversos momentos, diversas explicaciones, pronunciamientos de las centrales obreras y en fin. Pero esta mañana precisamente vamos a hablar con el doctor Francisco Javier Echeverri Hincapié. Él es el presidente de Manpower Group Colombia, o Country Manager como se dice en inglés. Lo hemos invitado porque Manpower siempre, además de ser una empresa de recursos humanos y tener otra serie de especializaciones, pues también hace investigaciones. Y vamos a hablar de una investigación que ellos han efectuado recientemente. ¿De qué se trata, doctor Francisco Javier? Presentándole primero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación al Noticiero Económico de J. Enrique Ríos. Efectivamente, el tema de las protecciones reforzadas por salud es una situación laboral que estamos viviendo en el país y que definitivamente estamos convencidos de que está afectando la generación de empleo formal y afectando la productividad en Colombia, que es un asunto que nos interesa a todos realmente. Nosotros hemos hecho un estudio, un informe dentro de los papers que desarrollamos en Manpower Group, denominado Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud en Colombia, con el cual pretendemos determinar cuál es ese verdadero impacto. Nosotros no solo como compañía lo vivimos, también a través de los diferentes sectores, industrias, clientes, hemos visto una preocupación importante sobre estas protecciones por salud. Pero déjeme hacerle una introducción y el contexto de cómo ha evolucionado este asunto laboral en el país. En el año 1997 tuvimos la ley 361, la famosa ley Klopatowski, y esa ley lo que pretendía era, digamos, proteger a los empleados, a los trabajadores, cuando se presentaran situaciones de enfermedad severa o profunda. Esa fue la intención inicial. Algo que nos parece muy loable y en su momento, por supuesto, esto tuvo un gran eco en el país como parte de la protección constitucional de los seres humanos. Desde esa época, de 1997, la Corte Constitucional hizo diferentes interpretaciones de la norma y también, digamos, explicó y argumentó diferentes conceptos, específicamente el de la estabilidad ocupacional reforzada por salud y específicamente el de la debilidad manifiesta, porque entonces ya esta estabilidad ocupacional reforzada no es una expectativa de que la persona posiblemente permanezca en un cargo, sino que es una garantía de permanecer en el empleo aún en contra de la voluntad del empleador. Cuando la Corte Constitucional en 2016 define la debilidad manifiesta, lo hace desde dos puntos de vista. Es la afectación de la salud física o mental del individuo y en ese sentido protege un grupo de personas.
¿Por qué está afectando la generación de empleo formal en el país? Porque definitivamente las empresas deben asumir unos costos adicionales que son representados en disminución de productividad, sin importar la figura laboral con la cual la persona esté prestando sus servicios en la empresa en ese momento. Entonces, no hay una causa justa para terminar esos contratos y definitivamente, Jesús, eso para empresas grandes es un factor muy alto de costos, de productividad, pero para empresas pequeñas, estamos hablando de microempresas, puede representar la quiebra inminente de esa pequeña empresa, porque no se distingue si es para grandes o para pequeñas o para medianas empresas. Hoy en día definitivamente estamos hablando de cuarta revolución industrial, de emprendimiento, de startups. Junto con el Estado estamos definiendo las mejores estrategias para poder incorporarnos en esta tendencia mundial. Esta semana acabamos de inaugurar el centro de la cuarta revolución industrial acá en Medellín, solo 5 ciudades en el mundo. Pero digamos que este tipo de reglamentación tan estricta y tan rígida definitivamente genera temor en los empresarios y definitivamente vemos que es un obstáculo para la creación y la generación de empleo formal en Colombia. Uh-huh. Con base en este contexto, entonces en Manpower Group hicimos un estudio, un reporte, un white paper, lo llamamos nosotros. Hacemos estudios y white papers en todo lo que atañe al mundo del trabajo, pero en este caso específico lo hicimos a nivel local en Colombia. Para ello invitamos a 1.038 empresas a que participaran de diferentes sectores y diferentes tamaños para poder entender realmente cuál era el impacto de estas protecciones reforzadas por salud. Y Jesús, hay 2 componentes en el informe. Uno es la encuesta como tal, la cual arrojó resultados muy interesantes. Enseguida podemos discutir un poco sobre eso. Y lo otro es que también hicimos una investigación en diferentes países de la región. ¿Cuál es el tratamiento que le dan a lo que nosotros acá en Colombia llamamos como estabilidad ocupacional reforzada por salud? Países con los cuales muchos de ellos nosotros competimos internacionalmente. Entonces, los resultados son muy, muy evidentes. Nosotros pudimos constatar que el 57% de las empresas han tenido casos de estabilidad reforzada por salud en general, hablando de todos los sectores y de todos los tamaños. En promedio eso nos da unos 15.5 casos por empresa anuales, casos por empresa anual. Y el 86% de las empresas, de estos 57%, el 86.7% no pudieron terminar los contratos de trabajo teniendo justa causa, lo cual implicó obviamente extra costos laborales afectando su productividad. Esos extracostos se calcularon en las empresas que respondieron a la encuesta entre unos 10 y 50 millones de pesos anuales. Hay pymes también, hay pequeñas empresas, medianas empresas y por supuesto una muestra importante de empresas de más de 250 trabajadores. Pero fíjese este dato. Jesús, qué tan interesante. El 67% de las empresas encuestadas dicen que generarían más empleo si no tuvieran esta carga de protecciones reforzadas por salud, el 67%. Y de empresas de más de 250 trabajadores, el 73% generarían mayor empleo y estamos hablando de empleo formal. Entonces, fíjese que es un dato muy diciente realmente. Eso con, digamos que con otra serie de hallazgos como el 49% de las empresas no contrataron por temor a las protecciones reforzadas o dejaron de contratar un grupo importante de personas por temor, desistieron de contratar en un momento determinado y eso se incrementa a un 58% entre empresas que tienen entre 50 y 249 empleados.
De manera que es una situación en la cual debemos pensar en el país. Nuestra intención ahora es poder generar espacios para discutir, poder generar consensos, poder tener esos espacios con el Estado, con empresarios también del sector público, del sector privado, la academia si es posible, para que podamos analizar diferentes alternativas y poder quitar esa carga tan pesada que no está permitiendo que la economía genere verdaderamente empleos formales. Nosotros en el reporte, en la encuesta, no hicimos directamente preguntas de cuántos empleos se pueden estar generando, pero uno puede deducir. Nosotros calculamos que alrededor de entre 2 y 3 millones de empleos formales. Porque si estamos hablando que el 67% de las empresas generarían más empleo, pues fácilmente uno puede deducir una cifra significativa de generación de empleo formal en el país. Por supuesto, Jesús, es de la mayor importancia. Sabemos que en enero el 12.48% de desempleo es una cifra supremamente importante. El empleo informal en el país ronda el 50%. Eso es algo en lo cual necesitamos trabajar y verdaderamente ofrecer empleos de calidad y que cubra todas las necesidades de los empleados. Un dato importante de la encuesta propiamente es que no solo preguntamos por cómo se está afectando la parte de costo de las compañías y la productividad y la generación de empleo, sino que también pudimos preguntar por alternativas, que eso es lo importante, que podamos discutir sobre alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas en las cuales los empresarios tuvieron una respuesta del 70% es que la seguridad social se haga cargo de esas personas. Eso posiblemente implique leyes que moderen, que modulen o leyes, por ejemplo, en las cuales se puedan establecer porcentajes superiores de seguridad social, pero en general los empleadores colombianos prefieren pagar un poco más al sistema de seguridad social, pero no cargar con esa situación importante de no poder despedir en el momento en que se requiera. Otras de las alternativas, por ejemplo, fueron la indemnización, una indemnización especial para personas que tengan una situación de estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, el 17% de los empresarios dicen que les gusta esa alternativa. Y se discutieron otras alternativas, por ejemplo, como que los empresarios paguen solo la seguridad social de las personas que se encuentren en estabilidad reforzada por salud, hasta tanto ellos, resuelvan su situación propiamente de salud. Pero quiero preguntarle realmente en qué momento, doctor Francisco, se da la estabilidad reforzada por salud. Bueno, es que hay dos, tendencias a través de las diferentes jurisprudencias. Está las jurisprudencias que ha desarrollado la Corte Constitucional y está la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional desarrolló el concepto de debilidad manifiesta, que es cierto, la disminución de la salud física o mental, pero no hay un horizonte ni en el tiempo. No hay, casos puntuales en los cuales la empresa pueda despedir. Entonces, nosotros acá particularmente podemos hablar de los casos de Manpower Group. Nosotros hemos tenido personas con una infección en una uña que ha sido recetada con medicamentos y que ha estado asistiendo a la EPS y en ese momento tiene protección reforzada por salud, ¿sí? Entonces, una persona que tenga alguna afectación, en principio se dice que puede ser importante, pero digamos que los empleados también han entendido que cuando tengan alguna afectación de salud, pues ellos pueden hacer uso de esa protección. No todos los casos, pero hemos visto muchos casos de abusos, de exageración de síntomas. Hemos tenido incluso casos de manipulación de documentos y fraudes en documentos para generar esa protección. El país conoce muy bien esos casos lo llamaron mafias de incapacidades, donde pues algunos profesionales de la salud, incluso también de la rama judicial,
pues se prestaron para hacer ciertos ilícitos, generar incapacidades que no existían, y todo eso, digamos, se va combinando y va formando una situación muy compleja para el país mismo. No solamente es para los empresarios, sino para el país mismo. Entonces, para responderle su pregunta, una persona que tenga una afectación de salud en la cual esté asistiendo a la EPS, en la cual la persona esté tomando medicamentos, o posiblemente la EPS que también, digamos, han incorporado algunos conceptos propios de la EPS, que es trabajar con restricciones. Entonces, cuando la persona va a la EPS y la EPS le dice, usted puede trabajar, pero puede trabajar con restricciones, ahí se configura una estabilidad ocupacional reforzada por salud. ¿Qué implica para el empleador? Para el empleador implica que él lo tiene que ubicar en cualquier parte, así no tenga dónde ubicarlo. Conocimos el caso de un equipo de fútbol acá en Colombia, un jugador de fútbol que ya no pudo jugar porque tuvo una operación y ya no pudo jugar, y por la protección, estabilidad ocupacional reforzada, obligaron al equipo de fútbol a ubicarlo donde fuera, devengando el mismo salario y las mismas acreencias que él devengaba cuando era jugador de fútbol. Entonces, fíjese, imagínense que esa es una situación muy compleja para el país. No es estar en contra de los empleados. Nosotros queremos y vemos muy loable proteger, porque es que nosotros también somos empleados, proteger los derechos de los empleados, pero no endilgar esa semejante responsabilidad a los empleadores, cuando eso lo que está haciendo es obstaculizar una dinámica sana de generación de empleo y de productividad en el país. Para terminar esta parte de la encuesta, le contaba que también habíamos hecho un estudio muy profundo en países como Argentina, Perú, México, Estados Unidos, Francia, Brasil, y nosotros nos dimos a la tarea de entender realmente cuál es el tratamiento que le dan en estos países a este tipo de situaciones de estabilidad reforzada. Jesús, en ninguno de estos países, en ninguno, existe una obligación de forma como existe en Colombia para no despedir la persona cuando hubo una justa causa. Ni existe tiempo ilimitado para hacerlo, porque entre otras cosas acá una persona puede tener una situación de salud toda la vida, y el empleador lo debe mantener, a no ser pues que haya un acuerdo económico, que eso es lo que sucede, que los empleados entonces dicen, no, entonces venga, acordemos y deme 50, deme 100 millones de pesos, porque aquí me lo va a quedar toda la vida. Y pidiendo permisos para ir a la EPS o para incapacidades permanentes. En ninguno de estos países existe esa circunstancia que existe en Colombia. Países como Francia, que hemos sabido que son países que persiguen, digamos, los derechos de los trabajadores, y ha sido reconocido como un país que presta bastante atención a eso. Países como esos existe una limitante en el tiempo, que es alta, sí, pero cuando son contratos indefinidos hablan de 3 años, es lo máximo. Pero cuando es un contrato por hora labor, un contrato fijo, como se había pactado desde antes, sin conocer la situación de la persona, eso, digamos, no es una causal para que el empleador no pueda despedir. Lo puede hacer. Lo que pasa es que el sistema de seguridad social no deja desprotegido a los empleados, y entonces, digamos que entra en acción ese sistema de seguridad social para poder protegerlos verdaderamente. Y en esa misma línea, doctor Francisco Javier, pues presidente de Manpower Group, también entonces con esta situación se puede afectar un ideal que sería el de ayudar, por ejemplo, a las personas que sufren discapacidad, y de las que el Comité de Rehabilitación de Antioquia ha insistido en más de una ocasión, cómo hacer para que estas personas que están muy marginadas puedan realmente entrar al mercado laboral. No, completamente, Jesús, qué pregunta tan importante, porque mire, nosotros entendemos y siempre lo hemos sabido que, por supuesto, el fin de la Corte Constitucional es brindar protección de derechos constitucionales. Son fines completamente loables. Esa es una verdadera función de una Corte Constitucional en un país. Pero la verdad es que en ciertos casos como en este, es algo contraproducente. Es contraproducente porque entonces nosotros todo el tiempo, los empleadores, estamos tratando de protegernos también, ya de formas de hecho de protegernos para nosotros no... digamos que hacernos acreedores a semejantes cargas. Eso, por supuesto, que implica que se dejen de contratar personas. Hay personas que tienen alguna afectación de salud que pueden trabajar,
pueden seguir trabajando, pero estoy convencido, lo digo desde el punto de vista ya no ni de las jurisprudencias ni de la ley, pero sí conocemos, porque esta compañía trabaja con el talento humano, que las empresas se cuidan mucho de eso para no meterse en un problema, Jesús. Entonces, por supuesto que es contraproducente. ¿Sí? Hemos tenido una cantidad de programas en los cuales se dan incentivos para contratar este tipo de personas discapacitadas, ¿sí? Y hemos sabido de dificultades de empresas que pudieron hacer ese fin loable, pues quisieron hacer eso tan loable de contratar y después tuvieron problemas para despedir, porque entonces tenían una protección reforzada y no lo pudieron hacer. Entonces fíjate que es contraproducente completamente. O sea, necesitamos pensar en algo más allá, garantizar los derechos de las personas, pero que sea algo equilibrado y que no se convierta en un temor para generar empleo. Sabemos que el desempleo en Colombia ha sido y sigue siendo alto. Y no es la única causa, no decimos que es la única causa, hay muchos factores, pero definitivamente, resolviendo este factor, estamos convencidos de que podríamos contribuir a la generación de empleo formal en Colombia. No podemos terminar la entrevista con el presidente de Manpower Group Colombia sin abordar otro tema tangencial, pero que de todas maneras tiene que ver con el mundo laboral. Doctor Francisco, ¿qué ven en Manpower sobre la demanda de personal para actividades y negocios propios de la cuarta revolución industrial? Pregunta que viene y que cae como anillo al dedo, pues porque Medellín en esta semana inauguró en Ruta N el Centro para la Revolución Industrial. Claro, Jesús. Mira, la pregunta que siempre nos venimos haciendo desde hace 10 años y la disyuntiva es si la revolución tecnológica va a destruir empleos o si no va a destruir empleos. Eso es lo que hemos venido preguntándonos siempre, y hablamos de revolución tecnológica, y ahora hay una muy particular que se llama cuarta revolución industrial, que la acuñó el profesor Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. No es algo de Julio Verne, eso es algo que está pasando a una velocidad vertiginosa. Necesitamos prepararnos verdaderamente, y por eso celebramos que Medellín haya sido nombrada como una de las 5 sedes de la cuarta revolución industrial en el mundo. ¿Qué hemos visto? Que definitivamente hay ciertos cargos, ciertas posiciones, ciertos saberes que se están necesitando con mayor velocidad y en las cuales las personas se tienen que capacitar. Porque si hay una revolución tecnológica, hay cuarta revolución industrial, no puede faltar la revolución de las habilidades. Jesús, lo mencionaba el alcalde Federico en esta inauguración esta semana. Debemos tener la revolución de las habilidades. La forma como las personas aprenden debe ser muy rápida, debe ser diferente a como lo hemos venido haciendo. Entonces también por eso es muy importante esa interacción entre la academia y el sector que genera empleo, el sector público, el sector privado, para poder alinear los contenidos que se están necesitando y sobre todo con la velocidad que se están necesitando. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de científicos de datos. Mira, el científico de datos, en Colombia no hay científicos de datos. Hay empresas que están buscando, empresas grandes, científicos de datos para todo lo que tiene que ver con el Big Data, Smart Data, Data Analytics, y no los estamos encontrando, y son los profesionales que más devengan en Estados Unidos actualmente. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos cambios materiales, impresión 3D, vehículos autónomos, lo del blockchain. En Medellín hay un centro de blockchain, lo inauguramos. Estuve muy contento cuando escuché eso esta semana, porque no lo tenía muy claro, pero tenemos un centro de blockchain. Eso nos va a cambiar completamente. Pero las personas deben entender que necesitamos desarrollar habilidades de manera muy rápido, desarrollar la competencia de learnability, que es la voluntad y la capacidad de aprender permanentemente. Uno hace una profesión hoy, una carrera, y eso se deprecia, y se está depreciando muy rápido. Entonces, estamos viendo que las empresas están necesitando más científicos de datos, están necesitando personas que puedan ayudarles a identificar datos, Smart Data. En la parte tecnológica nos están solicitando más personas, y eso va a ser de manera muy rápida. Pero, repito, nosotros los seres humanos necesitamos entender que el conocimiento tiene que avanzar de manera muy rápida. Hoy en día no necesariamente tiene que ir uno a una universidad. No estoy diciendo que no sean importantes, son supremamente importantes, pero hay muchas formas de aprender y de desarrollar habilidades. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, Jesús.
Quedan conversaciones pendientes. Sí, Muy claro. amable, doctor Francisco Javier Echeverri Hincapié, presidente de Manpower Group, por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño, y le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. A usted, mi señor, y para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días. Invitación a escuchar mañana lunes la emisión del Noticiero Económico Antioqueño a las 7:30 de la mañana. Un feliz día.